Buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esperando que se encuentren bien, hayan pasado su semana a gusto con la familia. Recibiendo bendiciones del Señor, de parte de nosotros, para cada uno de ustedes. Gracias por oír, gracias por escuchar. Estamos compartiendo ¿qué? La palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church y es lo que compartimos, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Filipenses capítulo 3, que el encabezado de ese capítulo en la Biblia, Las Américas, tiene por título El valor infinito de conocer a Cristo, y en la versión Reina Valera, versión antigua, Pablo procura la excelencia de Cristo. Pablo procura la excelencia de Cristo. Vamos a tomar ese encabezado para dirigirme a esta porción de la palabra así. Ya vimos desde el versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses hasta el 16. Ahora vamos a concluir con el 17 o a dar inicio a la otra porción, pero vamos a ver nomás un versículo. Versículo 17. Deseando que pues lo oigan, lo escuchen. Obviamente tome lo que le sirve y lo que no, pues déjelo ir, que le servirá a alguien más, ¿verdad? Son cosas que Dios nos pide, son cosas que Dios nos da. Son cosas hermosas que Dios nos ofrece para cada creyente, para cada ser humano. Esta mañana vamos a leer entonces el versículo 17 de Filipenses capítulo 3. Le voy a pedir a ver si que me lean en la versión antigua Reina Valera. El versículo y lo vemos cómo lo presenta la Biblia de las Américas. Filipenses 3:17 dice la palabra de Dios: hermanos, ser imitadores de mí y mirad los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo. Amén. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, en esta mañana te pedimos y te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda de Dios al que está predicando, Señor, y cada maestro, misionero, pastor, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo y guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, y pues Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones que hay alrededor del mundo, tú conoces las situaciones de cada familia y de cada persona, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú estás en control de todo, Señor, y que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos todos en tus manos, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, y pues Padre, gracias por darnos otro día de vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amiga. Pues cada mañana o cada día que compartimos la palabra de Dios con usted, aquellos que gustan oír, escuchar, lo hacemos con el fin de dar información. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo presenta la Biblia? No como quiero presentarlo yo. No pedimos nada a cambio, únicamente si quiere escuchar, porque no es obligatorio, es voluntario. Son enseñanzas bíblicas para un crecimiento espiritual. ¿Por qué es tan importante para nosotros lo espiritual? Bueno, porque lo que la Biblia nos enseña es que lo espiritual es eterno y lo terrenal es pasajero, es temporal. Nada nos llevamos, todo se queda, lo material me refiero, todo se queda aquí. Lo único bueno en este mundo que podemos llevarnos es la salvación de nuestra alma en Cristo Jesús, que es la que la Biblia nos enseña, es lo que compartimos. Si usted gusta escuchar, si usted gusta analizar la palabra de Dios, qué bueno. Hay muchas controversias, lo he dicho y lo repito porque es necesario entenderlo. Siempre se ha querido difamar, disminuir el valor de la palabra de Dios, pero es todo lo contrario. La palabra de Dios continúa.
a pesar de que la han quemado, a pesar de que han muerto muchas personas por la Biblia, por escribir la Biblia, y aún así se menosprecia a esas personas diciendo, son mentiras, nada es cierto, nos engañaron. Es que no, bueno, el punto es que, pues aquí predicamos, no es a fuerzas de escuchar, no es a fuerzas de obedecer, pero sí me gustaría animarlos, desde la oportunidad de conocer qué dice realmente la Biblia acerca de. Este es el propósito, no es que queramos pedirles algo, no es que queremos que esté el templo lleno, porque pues para qué queremos un templo lleno sin entender qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es acomodarlo a quien quiera, como la quiera escuchar, como la quiera creer, como la quiera ver. Es la palabra de Dios y es absoluta y definitiva. Así lo dice, así lo expresa. Vemos el versículo 17 para continuar en la Biblia Las Américas, cómo nos la presenta. Dice de esta manera, hermanos, ser imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Es que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo hermanos. O sea que correspondemos, somos a un mismo Padre para todo creyente, ¿verdad? Un mismo Salvador. ¿Qué es imitar? Dice la palabra, la Escritura dice, hermanos, ser imitadores. No es que aparentemos, sino que hagamos las cosas. Es exactamente como nos enseñaron. Dice, ser imitadores míos, ¿quién está hablando? Pablo. Observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿De quién es el ejemplo? El ejemplo del líder espiritual. El ejemplo de aquel que dice, yo soy hijo de Dios. Eso es lo que estamos viendo, lo que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide más de lo que nos ha enseñado para que hagamos. Porque no nos pide más de lo que podemos hacer. Dice la palabra de Dios así. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que la misma palabra de Dios nos da la pauta o la enseñanza para seguir lo que nos dice la palabra de Dios. Hemos aprendido y hemos enseñado aquí que la palabra de Dios se debe de entender espiritualmente. No es secularmente, no es intelectualmente, es espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la palabra de Dios se debe de entender como en 1 Corintios 2:14. Y son versículos que ya hemos visto y continuamos y continuaremos viéndolos, porque es muy importante entender que no lo podemos entender como cualquier otro estudio que se debe de llevar a cabo para tener el conocimiento de aquello que estoy oyendo. Si no, están locos. No sé ni qué me están diciendo. No entiendo por qué dicen eso. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ahí quédate. Vemos entonces que nos dice, ¿sabes qué? Se tienen que examinar espiritualmente. Porque es necesario entender que solamente en Cristo Jesús podemos discernir, entender la palabra de Dios. Ahí mismo en el 1 Corintios capítulo, ¿qué dijimos? 2:14. Capítulo 2:14, vemos el versículo 16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, amiga. Para tener la mente de Cristo, como nos indica la palabra de Dios, debemos entender las cosas espiritualmente. No por conocimiento humano, dice la palabra de Dios, sino espiritualmente. Porque si no lo analizamos espiritualmente, se nos vuelve para nosotros locura. Y es lo que tratamos de que se entienda. De que cuando hablamos de la palabra de Dios, para muchos es locura. Tan locos. Esos, aquello, cualquier excusa, cualquier pretexto y cualquier argumento es válido para zafarnos de la responsabilidad de la palabra de Dios. ¿Y lo logramos? Pues sí, pero nos creamos un problema mucho más mayor para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo. Porque pues Dios reprende. Dios le habla ¿a quién? A aquellos que no conocen la palabra de Dios. A aquellos que Dios sigue amando de la misma manera.
¿Por qué digo yo que lo sigue amando de la misma manera? Porque todos somos creación de Dios. Por eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el propósito que haya dado su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no nos interesa la palabra de Dios, no nos interesa nada porque tenemos que trabajar, si no tengo que hacerlo yo, sino ¿quién lo hace? ¿Dónde está la fe? Es necesario que entendamos que la fe, dice la palabra de Dios, según Romanos 4:17 o 10:17, no recuerdo. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. A ver. Vamos a ver si lo podemos localizar y por qué voy a ir adelante. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias. Entonces debemos entender que el oír, pero pasa una cosa aquí muy que debemos tomar en cuenta. Dios no es arbitrario. No viene y nos mete las cosas a fuerza en nuestra cabeza. Es que me están adoctrinando. Es que no. Tienes un cerebro tan grande como el mío, como tan grande como cualquier otro ser humano. Por más inteligentes que parezcan, todos tenemos la capacidad. ¿Dónde está la diferencia? En el querer. Ciertamente no todos tenemos la misma forma de aprender, pero tenemos esa capacidad de aprender. No todos somos científicos, no todos somos doctores, no todos somos maestros. Cada uno es bueno en el ramo en el que ha sido dirigido, quiera o no quiera, por la palabra de Dios o por el Espíritu de Dios, para que se entienda más bien. Si no ponemos atención, nosotros, ¿cómo vamos a imitar a Jesucristo? Si no le creemos, no queremos ponerle atención, ¿cómo puede convencernos la palabra de Dios? Si dicen, tan locos, no nos damos la oportunidad y estamos perdiendo algo muy grande y maravilloso de nosotros mismos, nuestra alma. Lo he dicho y lo repito, la muerte en la palabra de Dios no es como la muerte física. La muerte en la palabra de Dios quiere decir apartados de Dios, muertos. Por eso dice, cuando estabais muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos físicamente, no, espiritualmente. Entonces, ¿cómo se debe entender la palabra de Dios? Espiritualmente. Pero si no nos damos la oportunidad de tener la bendición de entender que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo, aunque hasta eso le meten controversia. ¿Cómo es posible que el Padre haya mandado? Porque te ama, porque me ama. Él mismo se hizo un cuerpo para venir a este mundo. Porque no es un solo Dios verdadero. Ciertamente son tres personalidades en un solo Dios verdadero. ¿Y por qué tuvo que encarnar su palabra para que viniera y nos trajera el mensaje? Fue el mensajero y fue el redentor de todos los seres humanos. ¿Quién? Su Hijo unigénito. Y el propósito es que entendamos que la palabra de Dios está aquí para que vayamos siendo preparados para cuando estemos en el reino celestial. Pero, ¿tienes que? Pues deberías de, pero depende de cada quien. Nos enamoramos tanto de lo terrenal que no le ponemos caso a lo que verdaderamente tiene eternidad, el alma, en Cristo Jesús. Cuando estamos alejados es como los ángeles caídos. ¿Dónde están? Están muertos. Esos son los muertos a que se refiere la Biblia. Muertos, separados de Dios, alejados de Dios, encerrados en la oscuridad de este mundo. ¿Pero lo entendemos? Pues no, mientras no nos demos la oportunidad, ahí seguimos. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 4:4. ¿Dios de este siglo? Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo. Gracias, mija. Para que no nos resplandezca, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Yo no creo eso. Pues lo crees o no lo crees, está en la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque está un espíritu de incredulidad en cada persona. Porque no se dan la oportunidad de escuchar atentamente la palabra de Dios, que es la que quita ese velo y deja ver y entender precisamente lo espiritual, como dice ahí en Mateo 12:34.
Si nosotros ponemos atención, dice que la fe viene por él, pero en Mateo 12:34, ¿qué dice? O 44, no me acuerdo, 44. El espíritu inmundo. 43. A ver, el 43. Mateo 12:43 dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Amén. El espíritu inmundo, ¿qué es ese? Gracias a mí. ¿Qué es ese espíritu inmundo? La incredulidad de las personas que están cegados, porque el Dios de este siglo ciega los entendimientos. ¿Te crees? No, hombre, no es cierto. Mira, también el pastor falla. Pues que también el pastor es un ser humano y también cae en fallas. Mira, y eso que son cristianos, y eso que son hermanos, pues que todavía siguen siendo seres humanos en este cuerpo, o seguimos siendo seres humanos comunes. Únicamente que tenemos nuestra fe para salvación de nuestra alma fincada y asentada en Cristo Jesús, en su venida, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección y en su ascensión. ¿Lo creemos? Sí, sí lo creemos todo eso. ¿Y qué nos dice Pablo? Ser imitadores ¿de quién? De mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 21 al 24? Dice la palabra de Dios: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Amén. No, gracias, amiga. Me da una información bien amplia y bien directa. ¿Por qué? Fuimos llamados. ¿Quién? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién llamó? A todo el mundo. ¿A qué? A que conozca la verdad, a que vea con sus ojos, que quiere en su corazón creerlo. ¿Por qué? Porque pues, el ser humano es muy fácilmente engañado por lo terrenal. ¿Qué es lo que debemos entender que nos dice? Ahí en 1 Corintios 4, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Por tanto, os ruego que me imiten. Es algo y volvemos otra vez a ver que dice la palabra es porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros, que es lo que se refiere a la palabra ayos, en Cristo no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os he engendrado, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 8, 5? Dice la palabra de Dios: porque aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Amén. ¿Qué es lo que? Aunque haya muchos que se digan dioses, porque hay muchos, es que los dioses, es que, sí, pero tradiciones, costumbres y todo eso, mitos y historias y cuentos, nada tienen que ver con la palabra de Dios. Dios nos está diciendo, yo soy espíritu. Yo los hice a ustedes, no ustedes a mí. Ustedes me necesitan a mí, no yo a ustedes. Yo los amo, pero ustedes me aman a mí. Eso depende de cada quien. Cuando vienen las enseñanzas de la palabra de Dios es cuando viene la controversia en el ser humano. Pero es que ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Dios te está diciendo, no robes, no mates, no mientas, no odies a tu hermano, no odies a nadie, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nomás, el punto es, nomás vienen los mandamientos y estatutos que nos toca hacer, comienzan a correr mucha gente. No, es que, esos fanáticos creídos. Oye, la palabra de Dios te está diciendo, te está dando la oportunidad, te está dando el conocimiento de algo que no se entiende intelectualmente, se entiende espiritualmente. Puede haber personas bien estudiadas y no es una crítica negativa, es una comparación. Pueden ser las máximas eminencias en la inteligencia, pero no en la inteligencia espiritual. No conocen a Cristo, no conocen a Dios, no quieren nada con Dios, porque ese pequeño conocimiento
piensan que ya lo son todo. Cuando en realidad dice, yo te doté con eso para que fueras bendición a los demás. No para que te vanaglories, no para que te hinches. Es como a las riquezas, al que le permite tenerlas de buena manera. ¿Para qué se las da? ¿Para que se adueñe de ellas? ¿Para que se infle? No, ¿verdad? Para que sea bendición a los demás. Pero lo hacemos. Cuando llegan todas esas cosas a la vida del nuevo creyente y comienza a ver como el joven rico que tiene que vender sus propiedades y repartirla con los pobres, se va corriendo. Haya obedecido los mandamientos, tenga esa creencia verdadera en Dios, pero cuando llega y se toca el punto principal de lo terrenal, ¿qué pasa? No es que Dios, no, es que no, es que te está diciendo bien, mira, aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo, tanto en el cielo, fíjese bien cómo dice el versículo, como en la tierra, pero nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor, Jesucristo. Y ahí está la diferencia cuando vamos entendiendo por qué. Puede haber muchos dioses y puede cada quien tener su propio Dios. Lo dije una vez y lo voy a repetir. Dios nos hizo a su imagen, pero el hombre se ha hecho su Dios a la imagen del mismo, terrenal. De oro, de plata, dice la palabra de Dios. Y el Dios verdadero. Y sus mandamientos y sus estatutos. Es que todos vamos a ir al cielo. No todos. Permítame decirle que no. Hay en la palabra de Dios la enseñanza bien clara cuál es el camino que debe de caminar el creyente. En obediencia, como nos dejó el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, ser imitados. ¿Por qué? Porque también Pablo tuvo que padecer. ¿Quién era Pablo? Un pecador, un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, con influencias políticas aquí y allá, y metía a la cárcel a los creyentes, mujeres y hombres. Es más, el primer mártir, Esteban, fue sacrificado en presencia de Pablo, y sus ropas fueron puestas a los pies de Pablo. Pues el Señor tenía un propósito para Saulo de Tarso, para que fuera Pablo el apóstol. Y era una persona muy estudiada y tenía muchas comodidades, muchos contactos políticos. La palabra de Dios no dice, ¿sabes todo eso? De nada te sirve para lo espiritual. Porque lo que debes de entender es que, como leímos ahí en 2 Corintios 2:14, ¿sí, verdad? ¿Ya? Que se deben de entender las cosas de Dios espiritualmente. Y si Dios nos dice, ¿sabes qué? Pablo, por medio del Espíritu, iluminado y guiado por el Espíritu Santo, dice, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres que en Cristo Jesús. Y luego él dice, yo os he engendrado, yo los he plantado, yo los he puesto ahí, por la convicción que tenía Pablo. Porque fue elegido por Cristo, fue elegido por Dios desde el vientre de su madre. Así tuvo que pasar para que aprendiera, pero aprendió Pablo. Y vino a ser un gran ejemplo, y debemos, ¿qué nos dice? ¿Ser imitadores? Os ruego, dice el versículo 1 Corintios 4:15, el 16. Ser imitadores, como dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Verdad? Y 1 Pedro 5, 2 y 3 nos dice el por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Cada creyente tiene ese mandato arriba de su cabeza. ¿Lo tienes? 1 Pedro 5, 2 y 3. Sí. Dice la palabra de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Amén. Fíjese bien, gracias, amiga. Fíjese bien cómo termina el versículo 3, siendo dechado de la grey, siendo ejemplo a los demás. El líder espiritual tiene más responsabilidad de actuar según la palabra de Dios, para ser ejemplo a los que están en la congregación, para ser ejemplo a los creyentes, para que esos creyentes tengan la capacidad de ir a enseñar a los demás bien. Cuando un líder espiritual se desvía, y no estoy diciendo un nombre ni estoy acusando a nadie, simplemente es un ejemplo.
Desvían no nomás a él, primeramente se desvía a él y su familia, y luego la familia cristiana que está congregada ahí, es mal llevada por una ganancia deshonesta. Sé ejemplo, o seamos ejemplo a los demás, porque luego, ¿qué dicen? De por sí dicen, y eso que son hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí en Deuteronomio 9:29. Dice la palabra de Dios, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo extendido. Amén. ¿A quién se refiere? A Israel, que le sacó ¿de dónde? De Egipto. Y aquí, ¿dónde está Egipto en estos tiempos? Simbólicamente, el mundo. Cuando venimos a los pies de Cristo, salimos del Egipto del mundo. Y somos heredad de quién? Del Señor. No como teniendo, ¿qué? Autoridad sobre las heredades del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Todo creyente, tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos dice allí Mateo 28, del 18 al 20. Todo creyente, sí, todo creyente. No nomás los pastores. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias. Fíjese bien, enseñando. ¿Quién es? Cada creyente. Enseñando, buscando que traer las personas a los pies de Cristo, no a llenar un templo, para que sea mucha gente, a llenar el cielo, el reino celestial. De eso se trata, de gente que se ha arrepentido verdaderamente y que quiere conocer el camino a la eternidad en Cristo Jesús. Pero eso que depende de cada quien. Si nosotros ya hemos sido rescatados, ya hemos sido salvos, ya hemos entendido, ya sabemos que somos justificados en Cristo Jesús. Como dice ahí Romanos 3, 24, 26. Son cosas que tenemos que tener muy en mente. Dios no tiene la culpa de lo que el ser humano haga en desobediencia a su palabra. Adelante. Dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias, amiga. Atento a haber pasado ya por alto todos los pecados del ser humano. ¿Cuándo? Cuando entendemos que solamente en Cristo Jesús está la salvación de nuestra alma. ¿De qué estamos hablando? De la salvación de nuestra alma. ¿Qué se predica? ¿Qué habla la Biblia? La salvación de las almas de todo ser humano. Que el Padre quiere que todos vengan a salvación. Pero la pregunta aquí es, ¿quieres? Pues tienes derecho a tomar tu decisión. A mí me toca nomás informarte, decirte, bueno, nomás a mí, a nosotros, porque no estoy solo aquí. A nosotros nos toca compartir la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué? Dice haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sé que dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Fíjese bien, las cosas viejas pasaron. Pero ¿qué necesitamos entender que dice Juan 3:3? Hablando Jesús con Nicodemo. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias, amigo. Tiene que haber un cambio en nosotros para que podamos tener lo espiritual en nosotros, para poder entender las cosas de Dios. Que Dios está llevando una obra en todo ser humano creyente verdadero
¿Qué está haciendo? Hemos nacido de nuevos, estamos siendo reformados, estamos siendo cambiados totalmente. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias, está llevando una obra a cabo, pero ¿qué necesitamos entender? Que necesitamos disponernos a que Él haga esa obra. Aún siendo cristianos, cuando nos hablan de trabajar en la obra, corremos, muchos. Hay que ir a ganar almas, hay que ir a evangelizar, No, yo no. Pero Dios está trabajando en cada verdadero creyente. Leía a ver si ahorita en Mateo 12:44. Después ese espíritu que salió para que pudiera alumbrar de la lumbre del evangelio. Cuando no aceptamos la palabra de Dios genuinamente, regresa y encuentra su casa limpia y acomodada, porque dice, volveré a mi casa donde salí. Y va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Y si nosotros no dejamos que el Señor obre, que siga haciendo la obra en nosotros, estamos perdiéndonos de mucho. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese bien, el que pensó en nosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué necesitamos? Paciencia, conocimiento y paciencia. Esperando pacientemente. Confiando. Es la fe verdadera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Efesios 2:14. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Gracias, mija. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos hizo uno. ¿Ambos qué? Ambos pueblos, Israel y el gentil. Derribando ¿qué? La pared intermedia, lo que dividía. Quitando la ley, poniendo la gracia. ¿Hay mandamientos? Sí, sí hay mandamientos. Dijo el Señor, no vine a quitar la ley. No lo dice así, dice, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, vayamos a ver. Ahí en Hechos 4:12, ya dio un nombre nada más, no muchos nombres, no muchos caminos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y eso es gracias. Eso es para los gentiles, para nosotros los creyentes. ¿Por qué gentiles? Porque nosotros no somos del pueblo de Israel, pero nos enseña la palabra de Dios que de los dos hizo uno. ¿Por qué? Desde antes me podrían decir, no, pero es que dice la Biblia en Juan 10:16. Dice la palabra de Dios, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Vemos entonces que ya desde cuando el Señor estaba hablando de quién, de la iglesia. Por eso dice, de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Juan 17:20. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Vemos entonces que la idea y la intención del Padre la tiene el Hijo de unir los dos pueblos en uno. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? El Señor ya oró por nosotros. ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo queremos entender, lo queremos creer. Bueno, no es que no es a fuerzas. ¿Qué dice Romanos 5:1 y 2? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gracias. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo no podemos gozarnos en decir, gloria a Dios? Somos salvos en Cristo Jesús. Si hemos entendido, no somos fanáticos, somos creyentes y estudiamos la palabra de Dios, la compartimos. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo, o qué dice alguien más aquí en el templo. ¿Qué dice la Biblia acerca de?
Por eso debemos de decir, como decía Pablo, ¿verdad? En Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Gracias, mija. Aunque conozco a Cristo, mi cuerpo, mi carne todavía me lleva ahí. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque como dice su palabra ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier tentación, cualquier cosa. Puede haber un hombre muy bueno en el mundo que diga, yo soy muy bueno, yo doy, yo hago, pues que no es por obras, para que nadie se glorie. Además, la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Amén. Gracias, amiga. Ciertamente no hay hombre justo. Y al decir hombre, otra vez, para que se entienda, se refiere a toda la humanidad. En el hecho que diga hombre no quiere decir que nada más el hombre, porque somos tan astutos que hay a veces nomás los hombres. Ciertamente no hay hombre justo o bueno en la tierra y que haga bien y nunca peque. Qué tremendo, ¿no? Por eso allá en Primera de Juan 2, 1 y 2, nos habla muy claramente el apóstol. El Señor nos habla de muchas maneras en su palabra. Entendamos, porque está todo ahí adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias. El ser cristiano no quiere decir que ya no peco, fallo. Sí, fallo yo, falla usted, fallamos todos. Pero una cosa es fallar accidentalmente o fallar con intención, aún sabiendo quién soy. Pecamos, en otras palabras, todos. Pero ya no vivimos en el pecado. Vivimos separados y tratamos de vivir en santidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Santidad, separados, apartados del mundo. Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos entender quién es Cristo. Debemos conocer quién es Dios. De otra manera, estamos dando palos de ciego. Nomás estoy jugando competencias para quedar mejor yo que el otro. Nomás estoy enseñando lo que a mí me conviene para que me beneficie. Y no estamos siendo desechados de la grey. No por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. Es para los líderes y para los creyentes, no porque yo sé mucho y ya, aquellos no saben nada, hazte para allá porque yo soy más santo que tú. No, hay que ser, dice el Señor, busca la humildad. Busca la humildad, yo soy humilde, dijo el Señor. No dijo que no se enojaba, dijo, antepongo la humildad ante todas las cosas. No me van a gloriar, hazte como que no sabes, dice, para que puedas seguir. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña ahí en Juan 15:5, nos dice y nos habla claramente quién es Él. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén, porque sin mí nada podéis hacer. Ustedes son las gracias, ustedes son las ramas. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son nada más mis ramas. ¿Y dónde se da el fruto? ¿En el tronco del árbol? No, en las ramas. Y si nosotros entramos en ese tema, que no es la enseñanza ahorita, vemos que debe haber fruto. Si nosotros entendemos lo que es la palabra de Dios, si nosotros entendemos que Dios envió a su Hijo por amor a la humanidad, para darle salvación al ser humano de aquel pecado heredado, de aquel pecado de Adán y Eva, porque todos ser humanos nos contaminamos al descender de Adán y Eva, aunque digan lo que digan los científicos, aunque diga lo que diga la ciencia del mundo. La palabra de Dios me dice que Dios es el creador del ser humano.
y el ser humano falló y cayó y fue vencido por el Dios de este siglo. Y vino nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, a darnos la victoria, pero la queremos. Ahí en Mateo 4:10, si me lo lees por favor, mija. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria en la mano. Si la queremos, si no, ¿la tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos dice esto? Ya lo hemos dicho y hay que repetirlo fuerte y recio para que se oiga. La victoria la tenemos en Cristo. La queremos. Es tu alma y la mía la que está de por medio. ¿Dios nos ama? Sí. O nos acordamos más de Dios cuando lo necesitamos, ya cuando tenemos lo que queremos y nos acordamos de Él. Hay que tener cuidado como creyentes, como no creyentes, con quién nos estamos poniendo. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso, porque el Padre es el todopoderoso. Él tiene el poder de darte vida larga en este mundo o quitarla más pronto de lo que te imaginas o nos imaginamos. ¿Quién entiende la mente del Señor? Aquellos que verdaderamente quieren entenderla, porque en la palabra de Dios está todo, la enseñanza para entender la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para el ser humano. Pero aquí la pregunta no es lo que quiere Dios, ¿qué es lo que quiere el ser humano? ¿Poder? Como estamos viendo en esos tiempos, que quieren enseñar que yo soy el rey, yo mando, y no nomás un líder, muchos líderes. Es que yo, es que a mí, es que no. ¿Y Dios dónde lo estás dejando? Si te ha puesto o me ha puesto en algún lugar es porque Él quiere que desarrollemos su voluntad en todo. Lo queremos hacer, también depende de cada uno. Dios no forza a nadie, pero recordemos que sin Dios nada podemos hacer, nada va a durar. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, úngelos, fortalécelos, llénalos del Espíritu Santo, dale sabiduría y danos sabiduría. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por todos mis hermanos alrededor del mundo, creyentes y siervos y líderes y obreros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio y por tu ministerio. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Protégenos y guárdanos y líbranos de todo mal. En Cristo Jesús, Señor nuestro, perdona nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.